Bienvenidos a las frecuencias que buscan expandir las maneras de valorar y dar sentido a la vida. Te vi nacer, crecer, te alimenté y acompañé, hasta los días donde mis caricias y cuidados favorecieron que alcanzaras la figura excelsa que te diferenciara de tus semejantes. Ahora estás listo para cruzar el puente por donde los tuyos deben pasar, desprovistos de voluntad propia, pero embelesados de los bríos que otros te han otorgado. Solo despersonalizado y esquivando la mirada, puedo entregarte el metal que ha de servir para enjugarte en las brasas que permitan paladearte. Acompañado de rituales y halagos te engulliré. La sal quitará de mi mente tu mirada y permitirá que te acojan mis entrañas. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Ángel Rafael Gómez Cisneros. Él es estudiante de veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. Ángel, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Para ti, como veterinario, ¿qué es un animal? Pues para mí, un animal, cosa que respire, que pueda vivir, comer. Para mí eso es un animal. Nosotros somos un animal. Una serpiente es un animal. Un escarabajito también es un animal. Todos somos animales. Pero la veterinaria no estudia, por ejemplo, a los escarabajitos. Podemos, ya con el tiempo, ya dejamos de ser lo que se le dice todólogo. Y ya lo que ahorita nosotros queremos empezar a hacer, o lo que nos están enseñando a hacer, es, ahora sí, ramifícate y especialízate y deja de ser un todólogo. Por eso ya algunas veterinarias, ya mejor lo que buscas es alguien que sí sea capaz de decir, no le sea a dermatología, te voy a mandar con un especialista y lo llevamos con el caso. Ya pasarlo a hacer como pues más medicina humana. Pero ya hay doctores que se están yendo para artrópodos. No me digas, ¿qué les dicen que se tiene que estudiar con los artrópodos? Pues según yo, a cómo se maneja como en zoológicos y demás, quieren hacer más bien control preventivo y medicina preventiva, que se le dice. Lo menos que tú toques al animal mejor y que él esté en su ambiente viviendo tranquilo, que coma, cague, viva. Lo básico, lo mental de la vida. Pues, lo Muy fundamental. bien. En relación a los demás animales, normalmente los veterinarios los solemos ubicar como en estos especialistas o médicos de los animales, no necesariamente ni de artrópodos, incluso para mí eso es nuevo, pero sí, por ejemplo, hay veterinarios para serpientes, iguanas, hurones, nos decías ahorita, vacas, caballos, perros, borregos. Es decir, que tiene que ver no solo con la producción, sino también con esta dinámica de las mascotas. Ahorita que estoy oyendo todos los viernes al hospital Los Alamitos y les llegan muchas veces, ellos se especializan en equinos, pero también tratan toros o cebras. Les llega otra, cuando estaba todo lo del zoológico, lo de los circos, ellos llegaron a tratar cebras, pero básicamente llegan a tratar toros que son de mascotas o que son, pues los quieren mucho, se lastimó a algo y se mandan directamente ahí. O los toros de lidia, los que son para corridas de toros, si se llegan a lastimar y como son toros que valen su dinero, se mandan a ese hospital. Bueno, los llegan a utilizar varios, tienen su médico referente y ya si no puede el médico, se envía al hospital. Pero pues básicamente, pues tenerlos de mascotas a un animal grande, tienes el gran ejemplo del caballo, pues no le puede, o sea, el caballo no es como que saque mucha producción él mismo, sino el ambiente que genera es de donde sacan dinero, vender botellas y toda la fiesta, y es lo que de ahí suelen ganar. Pero si te fijas, el caballo lo tienen de mascota, pero no es como que el caballo digas, qué buena producción de leche saca, o carne, pues no. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te gusta y en lo que te quieres especializar en lo que va de la carrera? Porque me decías que vas en cuarto semestre, En cuarto ¿verdad? semestre. A mí lo que me gusta es hacer manejos preventivos. Y, por ejemplo, para zoológicos. En el zoológico de Guadalajara se tiene todo muy establecido. Generar el ambiente de ellos y entre menos trato humano tengan, mejor. Obviamente deben de estar adecuados para cuando les sirvan la comida y todo eso. Pero entre menos yo lo maneje, mejor. Y todo eso se maneja mediante medicina preventiva. A lo mejor, de hecho en el zoológico no se vacuna. Más bien tienes todas las medidas posibles para evitar esas enfermedades. Por ejemplo, en el zoológico, por seguro van a llegar a veces migratorias.
son aves migratorias, pero ¿qué haces? A lo mejor les haces un estanque y que lleguen a ese estanque ahí y mantienes afuera a las aves, porque ellos pueden ser portadores de, digamos, de alguna enfermedad, y como las aves, sus enfermedades están bien chidas, llegan, se contagian y al siguiente día están todas muertas y se contagian muy rápido, entonces, como la influenza aviar. Entonces, lo que mejor se hace, en vez de vacunar, porque la vacuna no te va a servir porque tú ya no viste cuándo se infectó, mejor haces prevención. Me tocó llegar a ir a ranchos de huevos y lo que tienen son como casas así rectangulares, techos un poquito más altos para que el calor suba y se quede lo frío abajo y controlan así la temperatura. Están en sus jaulas y tienen llenas de malla sombra. ¿Para qué? Para que los demás pájaros no puedan entrar. Entonces ellas se mantienen ahí, viven cómodamente con las medidas que pues las organizaciones ya suelen dar. Que digamos, en una jaula nada más pueden estar 2 gallinas. Si tú metes más gallinas, eso ya no es salud y bienestar animal. Tú lo que debes de... porque también, ese es otro rollo, te dan salud y bienestar animal desde primer semestre, segundo semestre, y todavía te lo siguen tratando. Y cuando tú lleves tus clases para borregas de producción, siempre va a estar la salud y bienestar animal, que es molestar al animal lo menos posible. Pues si saben, o sea, el cortisol va a hacer que no generen leche las vacas o los otros animales, o que puedan causar abortos. Por eso dicen muchos rancheros que la ivermectina, que es un desparasitante, causa abortos. Supuestamente, de lo que nos han dicho, lo que causa el aborto es el estrés del animal en el manejo. Un mal manejo te va a llevar a ese aborto porque generas el cortisol. Es que cuando el tema de la gestación y cuando un animal ya va a nacer, el bebé es el que genera ese paso para poder salirse, que es generar el cortisol por sí mismo, y como están comunicados por sangre y todo eso, el cortisol del neonato sale, llega a la madre, el cortisol deja de producir, que es la progesterona, y comienza a generar el estrógeno, y ahora sí comienza a generar oxitocina, GnRH y todo eso, y comienza ahora sí a generar las contracciones, y cuando sale, tú le generas mucho cortisol a un animal, vas a generar el aborto. Hay una película que nos enseñaron mucho de una doctora que se llama Temple Grandi. Básicamente es como es autista la doctora, tiene como mucha relación con los animales y siente lo que hacen los animales. Entonces, digamos, en su mismo mundo, ella se ponía a ver como si fuera una vaca y decía, que me da miedo. Entonces ahí ya fue cuando empezó a descubrir. Estaban en los rastros y escuchaba mucho el sonido de la vaca. Entonces se queda así como de, ¿por qué suena tanto? A mí me estresa escuchar esos cuando... El mugir. Okay. Cuando mugen las vacas, supuestamente es porque no están cómodas. Entonces, ¿qué dijo? A ver, todas están mugiendo, aquí hay algo. Entonces empezó ya a desarrollar ya comenzó a pensar en corrales circulares. ¿Para qué? Estos corrales circulares lo que hacen es que las vacas no saben si van derecho o no. Claro. Entonces ellas piensan que están abarcando mucho terreno y nada más están dando vueltas, pues se sienten cómodas. Ajá, porque lo que quieren es caminar, pues son presas. Si están quietas y tienen que estar viendo a todos lados, si llega aquí algo, ya se asustan, ya hacen algo. Entonces lo que hace es generar corrales circulares, pasadizos circulares. Ahora, pues sí, digamos como para bañarlas, tienen así unas tinas y se avientan las vacas. Muchos se suelen ahogar, pues porque se asustan y todo eso. Claro. Lo que ya descubrió es que les da miedo a las cosas brillantes. Entonces, mismo ahí salen en la película que ella ya se la acomoda de los corrales, y los mismos trabajadores de ahí dejan sus camisas con botones y todo eso, así en el mero arco donde van a pasar las vacas para bañarse o mojarse o limpiarse, y se terminan asustando y una se termina ahogando y le terminan diciendo, es que no sirve tu corral, no sirve tu sistema. Y dice, no, ustedes dejaron cosas ahí puestas y están haciendo que las vacas se asusten con los brillos. Entonces ya se quitaron y las vacas comenzaron a avanzar. Okay. También dicen, si quieres hacerlas que se muevan, tienes que hacerlo oscuro, un pasadizo oscuro, y hasta el final dejar una luz, porque las vacas van a seguir la luz. Entonces, pues es lo mismo. Si no les quieres, porque muchos suelen utilizar las chicharras, que son unas cosas eléctricas que, aunque pegues el madrazo, ahí deja la huella ya en la carne. Y entonces, si no quieres utilizar la chicharra, no las quieres golpear, no las quieres estresar, ¿qué vas a hacer? Tapas y una luz así de fondo. Eso, o sonidito así para que se vayan moviendo, que es lo que tienen. Cuando fuimos a visitar el rastro de Guadalajara, que un maestro lo manejaba, cambió mucho el tipo de cosas así. Antes sí lo veías y dices, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Sigue siendo un rastro y muchos no tienen el estómago para ver, pero para ese tiempo sí estaba muy feo. Ya fue cuando entró este profe, entra como director de rastro, y antes utilizan como unos palos largos como para los desempolvar.
pero tenía unos picos para irlas picando para que se pueda ir moviendo. Ya. Pero pues dijo, me las van a estresar, preferible si quieren utilizar algo así, un botecito con unas piedritas y que hagan sonidito. Y así, y dijo, Para que empiecen a caminar ellas solas. ajá, o mandarles besitos. Porque de repente si llegan a un camión 100 vacas y llegan a una pesa primero, ya sacan el peso y dicen, pues de tus vacas, que además si trajiste 10 vacas, se generaron unas 5 toneladas, no tanto, pero así. Y ya luego comienzan a redirigirlas a los corrales, que son corrales, pues tienen muchos corrales, pues, pero siempre tienen uno de cuarentena. Como tenemos enfermedades zoonóticas, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que el animal nos puede pasar al humano. Entonces ahí es cuando entran otra rama de los veterinarios, que es el control de enfermedades. Entonces, por eso tienen las cuarentenas. Lo que ahorita tienen muy estipulado, donde haya tuberculosis o brucelosis, se tiene que irse derechito a quemar y no tiene que quedar ninguno y se tiene que sanitizar. O sea, matarlos a todos. Ajá, darles cabeza a todos, aunque uno nada más esté enfermo, es todos. Pero es cuando entra la medicina preventiva, porque muchos llegan y dicen, pues ya se me enfermó con tuberculosis, mételo a los pajaretes. O llegan y los mismos veterinarios no utilizan, porque cuando tienen que palpar, Sí, claro. no se ponen un guante de protección. Claro. O una bolsita de protección. Algunos así a ras se lo avientan. Y tú dices, a ver, no sabes si esa vaca está contagiada o no. Y si tú ya te contagiaste, al menos la brucelosis te deja estéril. Ese tipo de actividades en el rancho, si las llegas a hacer sin las medidas adecuadas, también puede transmitir enfermedades. A un humano también, por ese tipo de actividades. No, es contacto físico y eso se puede dar. Ya van como varias cosas que pusiste sobre la mesa, sobre todo para compartirlas. Me gustaría regresar a lo que hablabas de la dinámica de las hormonas. Hablabas de la oxitocina, hablabas del cortisol, que son, a final de cuentas, como en todo mamífero, como en todo humano y todo animal mamífero, pues reaccionan de alguna manera de forma similar. Sí. Ahorita está muy de moda el estrés, la ansiedad y todas estas enfermedades, picos de cortisol, con el estar más tranquilo, con no te preocupes, en los humanos. Y tú me dices que también lo utilizan a través de la medicación de ciertos animales. Se me hizo interesante porque así como lo planteas para las vacas, funciona para las hembras humanas. La relevancia de vigilar los medicamentos, porque de manera natural un feto cuando está dentro de la madre genera esos mismos procesos o esas activaciones de esas enzimas para generar procesos naturales. Mencionabas, si el bebé ya quiere salir o está listo para salir, no es que quiera, pues, es que esté listo para salir, va a desencadenar esta serie de procesos para ayudar al parto. Por tanto, es necesario que se den. Sin embargo, si hay ciertos medicamentos que te lo pueden provocar, de ahí la importancia de cuidar cuáles medicamentos sí y cuáles medicamentos no, porque entonces van a resultar abortivos, van a activar la salida del feto. Pues de hecho, tengo una historia y pues un ejemplo. Venga. Pues ya ves que algunos medicamentos humanos no se pueden utilizar en embarazadas porque pueden afectar directamente a los órganos del bebé. ¿Cómo que afectan a los órganos de los bebés? Pues a lo mejor es que hay algunos medicamentos que se digieren en riñones o en hígado. Sigue siendo un riñón nuevo, pues. Claro. Si le metes mucho, pues igual a nosotros, si te metes mucho medicina que se digiera en riñones o en hígado, puede terminar afectando negativamente. Puede terminar afectando tu riñón y tu hígado. Claro. Ahora, si es un bebé, pues le va a afectar todo demás. O sea que si está embarazada y necesita el riñón para procesar ciertas enzimas, no solo va a utilizar o no solo se va a ir el medicamento al riñón de la mamá, sino también al riñón del bebé. Pues puede, porque él termina respirando mediante la sangre de la mamá, porque ahí entra también el oxígeno y todo eso. Entonces tú cuando tomas una vitamina se suele ir a tu sangre. Algunos se van a las grasas. Es por eso que algunos medicamentos no se pueden ingerir cuando una mujer está embarazada. Ahora, con mi historia. Esta es una historia que me contó un tío que es médico. Él es un médico muy reconocido que trata a muchos gobernadores de aquí o de Estados Unidos. Es un médico particular. Pero una vez le llegó un caso que llega y le dice, una de las enfermeras le dice, oiga doctor, llevo mucho tiempo queriéndome embarazar y no puedo. Y le dice, ¿te sacaste ese análisis? Y le hace, sí. Y le dice, a verlos. Y me dijo que tal cual, fértil ambos, tanto el esposo y ella. Y dice, ¿qué hay aquí? Y le dice, a ver, porque él también está medio chisqueado, pues. Pero, muy bien. Y le gusta, y le encanta la plática y lo agarras y no te termina de platicar en 6 horas, pero entonces lo agarra y le empieza a preguntar así cosas y resultó que ella en su tiempo cuando estaba chiquita fue violada, tanto por su hermano como su papá por mucho tiempo. Y con el esposo que se terminó escapando, entonces ella mentalmente se generó un bloqueo ante eso. Entonces hasta que
ella no pudo sanar con psicólogos y con psiquiatras, todo eso se pudo desbloquear y se pudo embarazar. Pero también es mental. O sea, tarde o temprano algo vas a dejar de reproducir, pues. Estoy de acuerdo con lo que estás planteando, Sí, sí. Esto nos lleva nuevamente a lo que siempre cuestionamos en este podcast, que es que cualquier proceso biológico sigue abierto, pero además es multifactorial. Es decir, no depende únicamente de una vía o de un medicamento o de que le dé cierto alimento, sino que también tiene que ver con psíquicamente, con anímicamente, con espiritualmente, con las condiciones del espacio. Tú ya nos hablabas hace rato de esta mujer que supuestamente tiene autismo, que cabe en la anotación, todos somos autistas en cierto grado, nada más que unos más que otros. Me lleva justo a esa multidimensionalidad del tratamiento. En este caso hablabas de la prevención específicamente de las vacas, pero aplica también para otros animales, de cómo si de verdad nos queremos dar a la tarea de vernos y de acercarnos con los animales de otra manera, cualquiera podríamos haber observado esta actividad que tenían las vacas. Sin embargo, ella, debido a la aproximación que tenía, a la sensibilidad que tenía para relacionarse con los movimientos, con los mugidos, con las necesidades de las vacas, entonces se ha aproximado de forma distinta para poder establecer otras maneras de existir con ellas. Este tema de las vacas parte mucho como del sentir, ¿no? Del sentirnos y al mismo tiempo del sentir a lo demás, o sea, es parte de todo. Pero luego se me hace medio dicotómico el hecho de que primero sentir para que estén bien y luego si hay cualquier cosa, cráneo a todos, ¿no? O sea, ahí donde se pierde como el sentimiento. El problema es, por ejemplo, a ver, no me sé específicamente qué causan la tuberculosis y la brucelosis en el humano, pero sí son mortales y son muy, muy contagiosas. De hecho, la marca que tenemos todos los mexicanos de la vacuna de chiquito, la de tuberculosis. Entonces, se dice, y por mucho tiempo, casi como el 50% de nosotros estamos contagiados por tuberculosis, pero está escondido. O sea, cuando tu sistema inmune está para el perro, ahí es cuando va a llegar a atacar. Por eso muchos pacientes se terminan muriendo por eso, ya en hospitales y todo eso. Entonces, ahí es cuando ya entró, ahora sí, la sanidad. Es más drástico, pues. De hecho, así, tratando el mismo caso, aquí se utilizaba el clenbuterol para hacer que las vacas crecieran. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros comemos intestinos, órganos. ¿Y qué es lo que hace el clenbuterol? Se almacena en intestinos y todo eso. Y es tóxico para nosotros. Por eso en Alemania no es ilegal meter clenbuterol, porque ellos no se comen los órganos de las vacas o de las borregas y todo eso. Entonces aquí cae. Tuvimos que llegar o todos coludos o todos rabones. Entonces, o hacemos esto para que erradicar o controlar esas enfermedades exóticas, o nada, o todos nos contagiamos. Un ejemplo así que acaba de suceder, que fue creo que con la influenza o gripe aviar allá en Estados Unidos, que se les murieron todas las gallinas, supuestamente, pero lo que dicen es que no tienen cuidado, las tienen afuera en campo abierto, y en Estados Unidos llega mucha ave migratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llega, digamos, un ganso que es portador asintomático y contagia a la gallina, y una gallina y erradicó todo, porque si se acuerdan que el precio del huevo subió muchísimo en Estados Unidos, y es lo que siempre están tratando de hacer, es controlar, y todos coludos o todos rabones. Entonces, por eso es lo que dicen, si tienes una vaca enferma de tuberculosis, es cuando llega, creo que Senacica se tiene que avisar directamente. Si no se avisa es ilegal y puede haber problema, se avisa y ellos ya toman las medidas necesarias. De hecho, en el rastro de Guadalajara, lo que suelen hacer con las vacas que vemos enfermitas, o que las vemos así como dices, ay, se mandan a los corrales de, ¿cómo se dice? De cuarentena, y se pasan hasta el final. ¿Para qué? Si esa vaca sí está enferma de alguna enfermedad zoonótica, se para toda la producción y se quema ese cuerpo y se comienza otra vez a sanitizar, a desinfectar todo. Y es por eso, se escucha feo que llegar y si se te enfermaron, pues cuello todos, pero es por eso, porque ya llegamos a un punto de que la gente no cuidaba a sus animales. Y es como decirles, a ver, pon tus vacunas, haz tus controles bien, ten tus corrales bonitos, no los dejes ahí pastar por donde sea, porque al menos aquí en todo lo que es la zona metropolitana no hay rabia, pero hay un zorro a lo mejor allá por el bosque de la primavera que sí tiene rabia. Entonces, si yo tengo mis vacas por donde quiera, llega y muerde la vaca con rabia, digo el zorro con rabia a la vaca, y ya tenemos un nuevo caso con rabia. Y es lo que, de hecho, hay un ejemplo de eso que les llegó, hay un video, estaban grabando y estaba así un caballo, así en la pradera, y ven un zorro
zorro así por la lejanía y ven al zorro así caminando poco a poquito hasta que llegaron y vieron al zorro que muerde y ya el zorro comienza como a moverse medio raro, medio chueco. Entonces dijeron, madres, que tenía rabia, y alcanzó a morder al caballo. Entonces y luego fueron a neutralizarlo, pues. Al caballo. Ajá, pero lo lograron curar y todo eso, porque la rabia se tiene que curar al instante, en el momento. Pero es lo que sí terminó diciendo. Si es, o sea, obviamente ellos lo hicieron adrede. No sabían que lo iban a morder, pero dijeron, ¡ay, qué bonito zorro! Vamos a ver qué hace. Pero imagínate si... Grabaron eso. Ajá, lo terminaron grabando. Pero es lo que digo, imagínate que no hubieran estado ellos ahí, que el caballo hubiera estado ahí solo y llegaba ese zorro y ¡tras! Claro. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor ese caballo iba a infectar a un caballerango o al mismo veterinario. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Entonces son medidas que ya se tuvieron que tomar por las malas decisiones de la gente. Si tú tienes a tu cerdo bien y no le das porquerías para comer, no se tendrían que enfermar. Pero ¿qué pasa? La gente le puede dar, pues, cerdo, le avienta basura y todo eso y tarde o temprano a lo mejor agarró una enfermedad y así como creció y engordó, vámonos para las carritas. Entonces ya llegamos, nos las comemos y todo bien a gusto y decimos... ¿Cómo me dices que la gente le da de comer basura a los cerdos? Pues sí. ¿Cómo que pues sí? O sea, ¿acaso no les dan maicito y pasturita? Algunos no. ¿Qué les dan? Pues lo que se les suele hacer, pues con los puercos no tengo bien su dieta. Digamos, para caballos, eso sí te lo puedo comentar bien. Para caballos aquí se les suele dar mucho maíz. El maíz que causa, se fermenta. Entonces el caballo lo que sí tiene es muy buen estómago. Y un ciegote, dice, cuando los abres parece un niño de 6 años. ¿Por qué? Porque ahí fermentan todo. Entonces si tú le das un caballo experto para fermentar, cosas para que fermente, pues, te va a tapar. Claro. Y se crean los cólicos. Y el cólico es un síndrome. O sea, el conjunto de varias enfermedades y te llevan al cólico. Entonces el cólico se puede generar por una impactación de popó, o porque algo está obstruyendo el intestino, se torció, se metió en el anillo inguinal, que es donde salen los testículos. Entonces, pero mucho de los cólicos suele ser por la alimentación, porque la gente no le quiere dar un alimento bueno, pues. Entonces de ahí cae la ignorancia, pues. Y cuando tú se los llegas a comentar, oiga, tiene que cambiar la dieta de su caballo y todo eso. Ay, pero es que mi papá los lleva dando así, mira cómo está. Y le dice, sí, pero a cada rato se te enferma de cólico. Y dice, pero es que voy a gastar más. Terminas gastando más en medicinas para eso. Claro, y alterando el sistema. Y es lo que se termina haciendo, digamos, con las vacas y todo eso. O sea, la gente está muy mal acostumbrada por costumbres de antes a hacer cierto tipo de cosas y tú dices, espérate, eso ya no. O sea, a lo mejor es como un simple. El collar de limones para los perros con moquillo. Me tocó ver una publicación de Facebook. Era un husky de una señora o una muchacha que estaba diciendo que no sabía qué hacer. Y le dijeron, ponle un collar de limones. A ver, se estaba convulsionando el perro ya para irse para el otro lado. Para morir. Ajá, para morir. Agárralo y llévalo directo con el veterinario. ¿Quieres un animal? Ten la responsabilidad de pagar las cosas. Porque no quieren tener esa responsabilidad, pues. Hijo, mano. Pues no solo de pagar las cosas. Yo ahora voy a tratar de meterte zancadilla a ver si lo logro. ¿Por qué te hiciste veterinario? ¿Por qué me hice? A mí me gustan los animales, sonará muy tonto, pero es que yo dije, yo siempre de chiquito me veía documentales y mi mamá siempre contaba eso. Más aparte, mi papá siempre fue de rancho. De hecho, tenemos un rancho, en su tiempo estaba con animales y todo, y siempre estuve acostumbrado a estar con animales. A mí me gusta mucho lo que son especies exóticas. De hecho, pues en la prepa directamente me metí para poder tratar con animales porque tenían un programa de herpetario. Entonces yo por eso entré a esa prepa. Para estar en contacto con esas especies exóticas. Con esas especies. Y obviamente pues no hacíamos gran cosa, nada más se limpiaba. De repente, porque era una sulcata de 50 kilos y pues la tenía que cargar porque era lo único que la podía cargar y llevarla para que pues pudiera caminar afuera, tenía sus espacios bien, se tenía que limpiar y todo eso. No hacíamos como digamos gran cosa, pero yo tenía un contacto con esos tipos de animales. A final de cuentas es el contacto. Sí. El estar conociendo y estar en contacto con otros animales. Me gustan a mí las serpientes y todo eso. No me importa que me muerdan. Pero también estás poniendo en riesgo si te muerden, ¿cómo que no te importa? Pues, o sea, por ejemplo, si ya me mordió la serpiente, porque suelen tener pues pitones, no suelen meter veneno. Entonces, pues si ya me mordió, pues no le jaloneo ni nada. Dejo que hasta que ella suelte, ahora sí ya quito mi mano. Bueno, ahorita estoy por una materia, nos hicieron hacer horas de clínica. Entonces ya estoy yendo una. Y nos pidieron que sea de perros y gatos, pero pues también yo dije, ay, a ver, vamos a ver dónde
donde haya muchos veterinarios y uno sea de aves y reptiles y ya entre esa veterinaria. Entonces de repente nos llegan hurones o él atiende mucho tortugas porque se suelen enfermar mucho por mal control de temperatura y humedad. Entonces le llegan muchas tortugas y de ahí estoy obteniendo más conocimiento ya en clínico, que es lo que los profes te piden, es hacer clínico para que tu cerebro ya empiece a funcionar. Así cuando ya cuando egreses, no salgas todo en blanco, pues ya te negrearon. Se aprende más en la práctica que en lo teórico. Bueno, yo he notado que cuando mencionas algo relacionado a la muerte, no lo mencionas directamente como la muerte, ¿no? Sí. No sé si tenga algo que ver con que tú vives como más de cerca con esa dimensión, el estar con un animal, pero que de un momento a otro se puede enfermar, se puede morir y pues quieras o no, tú eres parte de esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué tal ha sido este trabajo que has hecho con respecto a este tema de la muerte? Bueno, al menos yo, ya por problemas creo que mentales, no me llega a generar mucha impactación cuando un animal llega a morir. Suelo evitar decir la palabra morir porque pues estamos en una entrevista, en un podcast y no quiero decir esa palabra por si alguna gente se impacta. Pero pues si lo tengo que decir, pues se dice. Pues por ejemplo, el miércoles pasado nos llegó un hurón y llegó a un hurón para vacunación de la rabia. Entonces yo me metí a la consulta a ver qué decía la veterinaria y llegué y le pregunté a la muchacha, a la tutora. Y dice, ¿se ha enfermado recientemente? Y dice la muchacha, no. Y dice, bueno, ¿segura? No. ¿Inyecta? Porque nos lo pasamos adentro para poderlo agarrar. Porque como es un hurón, se mueven, pues no tienen huesos casi. Bueno, sí tienen huesos, pero parecen de gelatina. Claro. Entonces los tienes que agarrar con tus antebrazos y bloquearlos. Así ya se pueden vacunar. Entonces ya lo pasamos adentro, se vacuna, lo regresamos con su tutora y dice, bueno, ha tenido diarreas. Y tú dices, madres. Y no sé si a ustedes, para que sientan más o menos de lo que pasó, ¿los han vacunado cuando han estado enfermos? A mí no, ni siquiera me gusta que me vacunen, pero sí sé que si te vacunan, cuando estás enfermo, se va doblemente a ser efectivo. Es que las vacunas suele ser, sigue siendo un bicho inactivado, o sea, claro, lo reprodujeron tantas veces que fue perdiendo su eficacia. Entonces nada más lo que quieren es que tus anticuerpos lleguen y digan, hola, buenas tardes, ya tenemos tu memoria. Y así, por eso duran de repente 6 meses, 1 año, 3 años, 10 años. ¿Por qué? Pues por guardan la memoria. Entonces, sigue siendo un virus o una bacteria que se le llaman bacterinas. Si tú estás enfermo, no hay sistema inmune que lo pare. Y pues como 30 vas a enfermar. Así a los 5 minutos ya puedes estar mal. Entonces... Y lo mismo le pasó al hurón. Entonces él inyecta y nos dice eso y llega y le dice al doctor, lo vamos a tener que en revisión. Se puede morir. O sea, vamos a hacer lo posible para que no, pero que sepas que se puede morir. Claro. Entonces ya se mete el hurón y estaba moviéndose y porque los hurones pues tienen energía infinita, como si fuera un niño de 3 años con TDAH, están a todo lo que da, a todo. Entonces todo brincan, muerden las jaulas, están dando vueltas y todo, y de repente cae. Ya lo agarramos. Como esa doctora no es especialista en hurones, llaman ahora a un especialista y le dicen, oye, necesito que vengas ya y dinos qué hacer de mientras de que tú llegas. Le van a meter este antibiótico y este histamínico y vamos a ver qué tal va. Se le va a meter 1 miligramo y 0.5 del otro. Si no vemos que está avanzando, le volvemos a meter otros. La misma dosis, pero doble. Entonces ya vemos y se pone pálido. Pues, ¿qué hacemos? Ya lo metimos al quirófano y como ahí tenemos una máquina de anestesia, le empezamos a poner aire. Entonces, no sé si han visto cómo les dan aire a las tortugas, a las aves para anestesiarlos. No, ¿cómo se te ocurre? Pero es que de repente lo suben a Instagram. No, yo qué sé. Agarran una caja así de juguetes, pues ponle una caja rectangular y se le hace un hoyito en la parte de arriba. Entonces tú llegas con tu tubo y lo conectas. Y así tú ya puedes meter tu anestesia o tu puro oxígeno y así él solito respirando se va a terminar durmiendo. Así es como lo suelen hacer. Entonces, pues como no, el hurón no se dejaba agarrar de la cabeza, pues lo metimos en la caja y conectamos el tubo a que empezara a respirar. Y de repente ya se movía y se volvía a echar. Y como la caja era transparente, era opaca, no se podía ver mucho. Entonces abrimos y vemos vomitada. Y ya vimos si era pollo crudo. Okay. Ahí va otra parte, pero terminamos. La alimentación. Entonces,
lo logramos estabilizar y ya fue cuando llegó la doctora y dice, ok, ahora necesitamos temperatura, porque se había ido para abajo y si lo tenemos con una mantita, bueno, con unas placas térmicas de reptiles, improvisamos y dijimos, madre, pues te tenemos que calentar de algún modo. Entonces ya se estabilizó y sí tardó rato eso fue a las 3 de la tarde, a las 7 se lo tuvieron que llevar. Y todavía, como en esas veterinarias tenemos una sucursal base, que es 24 horas, es un hospital, le dijimos, cualquier problema, te lo llevas acá directamente. Ya está avisado, ya todo. Si no pasa nada, muy bien. Si no, lo mandas directamente para acá. Nosotros vemos y dijimos, es pollo crudo. Se ha hecho ahorita muy de moda. Tú ves un hurón y dices, es 100% carnívoro, le puedo dar cualquier tipo de cosas, pero no, porque el pollo sigue teniendo, o sea, nunca sabes de dónde sacaron el pollo. A lo mejor si lo compraste de un rancho bueno, un distribuidor bueno, y su pollo no venía con muchos microorganismos o bacterias, pero a lo mejor pudo haber comprado el pollo de una pollería, no sabemos de quién se lo compra, y si no, de hecho no se tiene que lavar el pollo por lo mismo, porque lanzas todas las bacterias y lo que tenga en todo tu zinc. Entonces, por eso es preferible llegar y directamente asar, pues. Sí, claro. Y como no se asó, era pollo crudo, no sabemos qué bacteria haya agarrado. La que suele atacar un poquito más en zonas intestinales suele ser la salmonelosis. La experta en mamíferos pequeños fue y les dijo, a ver, es que sí está bien que le quieran hacer las dietas y todo eso, pero no, primero pregunten, porque si no, casi matan al hurón, pues. Claro, nomás por una mala alimentación. Y todo por una mala alimentación. No es como de, pudieron haber evitado todo este show y pudieran nada más llegar y vacunar y como si nada, pero no nos dijeron, tampoco cuando preguntamos, no nos dijeron que tenía diarreas. Y tampoco nos dijeron, bueno, pues obviamente se sabe que no sabían que no se les debía dar el pollo crudo. Entonces, por eso tienen, o sea, les puedes dar las alimentaciones, pero siempre con un especialista en esa área. Porque ya te puede decir, pues con esto, pues ya le puedes, no, o sea, esto me lo voy a inventar, ¿no? Pero es para dar un ejemplo. Okay. Pero le puedes dar, digamos, 100 gramos de pollo, 100 gramos de carne, pero todo cocido, digamos, y sus pellets, que son pues la comida ya para hurones. Y ya con eso va a estar bien. Pero obviamente todo esto te lo tiene que decir un especialista y para tu hurón, porque a lo mejor no sabes que tu hurón sea malo para el estómago. Yo tengo una perra que me salió alérgica al pollo y todavía es mala intestinalmente. O sea, tú le cambias el alimento, te va a zurrar una semana y tú sabes que hay muchos perros que tú le cambias el alimento y como nada. Claro, es decir, también el organismo de cada individuo, como nosotros. Exacto, tiene sus propias características. Entonces las dietas se tienen que adecuar dependiendo del animal, que no le gusta, que le gusta. Por eso en aves también es de repente hacerles un show en alimento. De hecho, ahorita estoy llevando una clase que se llama Aves en Cautiverio y nos hicieron hacer con base a porcentajes dependiendo de qué familia sea del ave, es de lo que se le va a dar la alimentación, pero es alimentación o dieta para animales de zoológico, o sea, de mantenimiento. Si tú quieres una dieta para pollos de engorda, no vas a dar esa alimentación. Y de hecho, ya es dependiendo de qué. Tú a un falconiforme, o sea, a un águila, pues no le vas a dar mucha semilla. Tú lo que le vas a querer dar va a ser carnes, pero no le vas a dar carne roja, sino que le vas a dar ratas ya muertas, pero en frío, pues, que están congeladas. ¿Por qué? Ahí ya también entra el otro problema, que suelen tener serpientes y le dan el ratón vivo, pero nunca sabes, el ratón va a vivir, o sea, él dice, yo voy a luchar a la muerte, entonces puede morder a tu serpiente y lo puede dañar, entonces mejor es preferible darle el alimento ya muerto. Y siempre dicen, si se descongela y no lo quiso comer, pa'l bote, no lo reutilices. Estás haciendo muchas cosas que a veces están generando mucho conflicto. Dale. Por un lado, hablas de la medicina preventiva y de que las especies hay que tenerlas como en ciertas condiciones, pero luego ya me estás hablando también de esta interacción entre animal a animal y ahorita lo acabas de decir, ¿no? Sí. O sea, es más importante mi serpiente que el ratón. Entonces no le voy a dar al ratón vivo, que la serpiente no se muera, que es lo que me importa, y le doy el ratón muerto para que se lo eche, porque lo que me importa es la serpiente. Es decir, todo el tiempo hay una línea como muy delgada, pues porque es igual de importante la vida del ratón que la vida de la serpiente. A final de cuentas son un par de animales. Y si el ratón lucha por su vida. Pues sí, por su vida. Y si con eso va a matar a la serpiente, pues la serpiente que se muera. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues la gente pues los tiene ya como mascotas, pues. Y pues uno ya como veterinario y todo eso, y ahí es cuando ahora pues entra otra vez lo de la medicina preventiva. Lo menos que tú puedas exponer a ese animal
a contacto con otros animales, a peleas y todo eso, mejor. Por eso, obviamente, si tú tienes varios animales, van a pelear obviamente por la jerarquía, pues. Pero lo que tú quieres es no exponerlos tanto a eso, pues. Y ahí es cuando ya comienzan las diferenciaciones con algunos biólogos, pues. Por ejemplo, se dice que en animales silvestres, nosotros como veterinarios, si vemos a uno muy mal, sí debemos de intervenir quirúrgicamente. Pero, por otro lado... En estado silvestre, me estás diciendo. En estado silvestre. Pero los biólogos dicen la contraparte. Si ya está mal, vida es vida y se va a morir. Claro. Y déjalo porque ese le va a dar alimentación al suelo. Claro. A los demás insectos o a otro animal carroñero. Sí, en realidad por ahí va mi pregunta y qué bueno que ya lo estás abordando porque eso me parece muy correcto y muy moral porque eso es lo que quiero que estés platicando. ¿A ti te gusta relacionarte con animales? Todos los animales. Sí, sí. Incluso el humano. Si a ti te gusta relacionarte con todos los animales y desde la medicina preventiva te dicen que tienes que buscar que esté en las condiciones adecuadas para que esté viviendo a gusto, para que esté comiendo a gusto, para que beba a gusto, para que tenga cierta temperatura, que se relacione también con otras especies que estén o no alrededor en un ecosistema específico y demás. ¿En qué momento tú, como Ángel, en tu persona, en tu sentimiento, haces la diferencia entre un animal silvestre, un animal mascota, un animal de sacrificio y un animal de alimento que hay que matarlos a todos? Ok, a ver, primero con el silvestre. Bueno, es que ahí también nos enseñan otras cosas, pero silvestre es animal que nunca ha sido domesticado por el humano. Animal que fue domesticado por el humano y después se volvió salvaje se llama animal feral, que suelen ser los perros ferales o los gatos ferales. Entonces, para mí esos, cuando ya digamos, está el ejemplo ahorita que se me viene a la mente, en Australia, que se trajeron conejos, no me acuerdo qué especie de conejos, y arrasaron con todo el pastizal que había ahí. Para mí, ahí es cuando ya se comienza a decir, ok, hay que meter un control aquí a estos animales que ya son salvajes, pero no son de aquí endémicos, pues. Y animal salvaje, pues es ahora sí, el que vive afuera, en los bosques y todo eso, y no depende nada del humano. Luego hay animales que sí se aprovechan de nosotros, mapaches, que se aprovechan de nuestra basura, comen y todo eso, pero nosotros no los tenemos, digamos, domesticados. Hay gente que los quiere tener domesticados y dices, bueno, pues vacúnalo y checa que no tenga nada, pero pues ten en cuenta que es un animal que fue salvaje, lo estás volviendo domesticado y cuando él quiera se puede volver feral. Entonces, animal salvaje, animal feral, ahora sí el domesticado. Ahora sí, para mí lo que suele ser es un animal que ya lleva algún tiempo ya con el humano adiestrado. Por ejemplo, lo que dicen, ahí ya reprobamos los caballos Mustang salvajes. No, los caballos Mustang ya no eran salvajes, se habían hecho domesticados. Lo que estás haciendo es tener caballos ferales, pues, fuera en las praderas y ya sí están allá libres y todo eso, pero pasaron de salvaje, domesticados a feral. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Entonces, ahí es esa parte. Y, pues, por ejemplo, aquí nosotros, si llegáramos a tener, nunca vamos a tener, pero si diera el caso, en nuestra naturaleza que aquí tengamos elefantes. Ok. Pero nosotros no, tenemos ni con en vida salvaje. Aquí no vamos a tener elefantes. Ajá, exactamente. Pero digamos que lo tuviéramos aquí en algún bosque y ahí están libremente y ese es su ecosistema, pero nosotros nunca los tratamos como mascotas. Pero si tú te vas a la India, hay algunos animales o elefantes que ya están tan acostumbrados al humano que les gusta. Entonces, tú estos animales no los debes de tratar como salvajes y estos a lo mejor sigue siendo un animal de 1 tonelada, pero este no es tan salvaje. Es más domesticado. Es más domesticado. Por ejemplo, hay ratas que les gusta mucho estar con sus humanos, gallinas. Claro. Mi mamá tenía una gallina que la seguía para todos lados y la subía a la bici y la gallina luego sabía dónde se tenía que poner, pues. Es lo mismo que pasa en reptiles y todo eso. No se ha comprobado. Pero entonces son más actitudes individuales de los animales. Pues sí. Obviamente debes de tener cuidado, no le vas a prestar la misma precaución a un cocodrilo que digamos, está domesticado. No, es un animal salvaje, fue criado por una mamá salvaje, por un papá salvaje, pues no vas a llegar y decir, ay, qué bonito. Pero además es por conveniencia, ¿no? Ajá, animal, por conveniencia. El que lo estén alimentando seguido, el que le den un lugar donde vivir. Ajá, es conveniencia. Estos vínculos que se llegan a generar con los animales, pero no sé si hay otra cosa que no estamos viendo
De que si yo lo dejas de alimentar... Visto y a lo que siempre ha pasado es, por ejemplo, los reptiles dicen que no llegan a generar ese vínculo como los perros. Los perros es mi mejor amigo y llega el güey y te saluda. Hay algunos que dicen te odio y te voy a morder. Pero los reptiles es o son corajudos y saben que tú les vas a dar alimento y se portan chido contigo, o son corajudos y saben que les vas a dar alimento y sobres, ¿ok? Entonces, y nunca, no se ha comprobado hasta ahorita, en el 2026, de que ellos llegan a generar algún afecto contigo. Lo que sí llegan y lo que saben es de que me da de comer, no le hago daño. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no saben diferenciar si nosotros no tenemos dinero o no para darles de comer. Entonces, si el cocodrilo, digamos, ya está acostumbrado a que yo le dé de comer y por 2 días llego tratando de hacer lo mismo y no le doy de comer, pues te puede matar. Claro. Pero entonces ahí, fíjate que acabas de poner una limitación que a mí se me hace muy interesante. Con lo que me acabas de decir del cocodrilo y de algunas gallinas y de algunos perros que efectivamente, pues también hay ciertos vínculos o cercanía con ciertos animales muy específicos. Uno, por ejemplo, un animal en concreto que yo me relacioné con él y que generamos un vínculo y que nos le damos súper chido, pero nada más él y yo, pero él no se podía relacionar con otros, porque en cuanto se quería meter el otro, casi se lo tragaba, aunque estuviera yo, pero a mí no me hacía absolutamente nada. Pero no todos los animales responden igual, acabas de decir. Es decir, los cocodrilos, yo no sé qué gen traigan, pero esos no van a generar vínculo con nadie. Quiere decir, estoy interpretando, que la especie humana hemos domesticado aquellos animales que han querido ser también o traen un gen o lo que tú quieras, establecer relaciones con el humano. Ser sociales. Son sociales o eusociales o como le llamemos, pero quiere decir que los humanos nos hemos encargado de domesticar a ciertos animales, pero por conveniencia. Exacto. Es decir, a mí me conviene, en lugar de ir a matar un guajolote a la sierra, mejor domestico a los guajolotes, les doy de comer y ahora sí. Sí, ahí los tengo listísimos y cuando yo quiera, en lugar de ir a cazarlo, pues me lo trago en un adobo. Pero lo mismo sucede con todos los animales domesticados. Es decir, lo mismo sucedió con el caballo, lo mismo con las vacas. Nosotros no establecemos entonces relaciones más que de conveniencia. Exacto. Yo ya no quiero ir a cazar, se me hace muy incómodo, entonces prefiero más cómodo tenerlos aquí alrededor. Y aquel que se vaya poniendo gordito y quede ancho, pues le doy crán porque nos va a gustar más a la banda, pues. O igual, si no nos gusta la carne tan gordita, pues agarramos al más flaquito y ya depende de lo que queramos comer. De entrada ahí ya hay una especie como de relación o de vínculo de conveniencia. Y eso tendríamos que asumirlo, ¿verdad? Pues sí. O sea, comprendo que así es como tendríamos que asumirlo. Y entonces por eso yo digo, es que yo me quiero relacionar a mi conveniencia con este reptil que sí se deja, un pitón o lo que tú quieras, y me voy a vincular con él de cierta manera. Y por tanto, por esa conveniencia, entonces yo ya no le voy a dar este otro ratón, pero se lo doy muerto para que no compita, porque a mí lo que me conviene o lo que yo quiero es favorecer la vida de mi animal. Es decir, hay una especie como de, ya no puedo tratar a todos por igual, porque yo ya le agregué valores a ese animal específico. Entonces no solo me conviene, sino que además yo le estoy agregando valores. Exacto. Y sobre cualquier otra cosa, primero que se muera el hijo de mi vecino antes que mi maldito pitón. Exacto, pues son como los perrijos, pues. Los perrijos, ¿qué es eso? Pues perros que ya se volvieron hijos de las personas, pues. O sea, dicen, los perros no deberían estar en carriolas, porque les estás quitando su fisiología, su comportamiento de utilizar sus 4 patas. Pero también nosotros los sacamos a las 5 de la tarde cuando el sol está todo lo que da en cemento, pues. Y se le queman sus patas. Entonces, es una línea muy delgada, muy, muy, muy delgada, de que la gente ya empezó, o sea, es bueno, pero a la vez malo, de gente que ya acepta más a los animales y los quiere cuidar más. Aquí el problema es, como tú dices, yo le voy a dar a mi serpiente ratas ya muertas y congeladas, pero ¿a qué empezó las ratas? Pues como nosotros, pues. Sí, claro. Seguimos comiendo carne y todo eso. Primero me voy al tema de los hijos y de los perrijos que dijiste, porque no nomás son perros. Sí, sí. Psicológicamente, psicoanalíticamente, está comprobado que si yo no tengo la capacidad de relacionarme con otros seres humanos, entonces me voy a relacionar con las mascotas o con otro animal, porque yo no quiero relacionarme ni generar problemas con otro humano. Entonces mejor me relaciono con un perro, me relaciono
relaciono con un caballo, me relaciono con una vaca, que el día de mañana, si me harta, le doy cuello a la vaca, en ese mismo momento me desvinculo, que al cabo es una vaca, y compro otra vaca. Exacto. Y a un humano no le puedes hacer eso. Entonces la relación es completamente distinta. Y por el otro lado, este tema de la producción que decías, de que somos carnívoros y que tenemos que comer, efectivamente, es más cómodo y es más a gusto para mí decir, yo le pago a la de la tienda para que la de la tienda me dé el pollo en filetitos. Yo ni siquiera ver si el filetito era de la pechuga, no quiero saber si era de la pierna, no quiero saber si era de un pollo, no quiero saber dónde lo produjeron, yo no quiero saber dónde lo tenían y yo no quiero saber quién lo mató y yo no quiero saber que tenía sangre y yo no quiero saber que le descabezaron. Entonces lo que hago es me desvinculo de todo el proceso, yo pago para que me den la carne, pero ni lo voy a matar, ni lo voy a pelar, ni lo voy a destazar, porque yo cómo lo voy a matar si yo soy buenito, yo soy una muy buena gente. Pues sí, pero estás pagando para que alguien más haga todo ese proceso y tú te lo termines tragando. Y en mi rancho se dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Exacto. Si tú pagas por un filete de pescado o un filete de pollo o un filete de carne, estás pagando porque alguien más mate por ti. Pues y sí. En eso hay que ser muy claros. Pues es que, mira, yo soy raro, pues, porque me parece pues, muy tengo bien. educación pues, de biólogo. Entonces, por ejemplo... Eres veteribiólogo. Ajá, me dicen, me tiran acá mierda acá que dicen, soy el veterinario más biólogo que conozco. Pero porque pues soy raro y pues mi pensamiento es, por ejemplo, yendo con los perrijos, si al perro le gusta ir a la carriola, déjalo que vaya en la carriola. Si al perro le gusta arrastrarse en el lodo, déjalo que se arrastre en el lodo. Si al perro no le gusta estar afuera y se comporta bien y pues sigue todo, pues déjalo que está adentro. Si al perro le gusta dormir en la cama y a ti no te molesta, pues qué problema tiene. Mientras, pues porque sigue siendo un hijo. Bueno, sigue siendo un niño, pues. Pues es que es como si a un niño no le pones límites, ¿qué va a pasar? No te va a respetar ni a ti. Entonces ahí es cuando dicen, ok, es lo que yo digo, si vas a hacer ese tipo de cosas, enséñale límites al perro, que no te muerdan, que no le ladre a los demás. Y también es, si sabes que es agresivo, oye, enséñalo a que le guste tener un bozal, o que sepa que es bueno, pues. Si no sabemos educar a los hijos, vamos a ver educar a los animales, y pues. Es lo que pues se trata nos de estamos hacer. desvinculando con los hijos. ¿Tú crees que nos va a preocupar un maldito animal? Pues sí. Y pues ese es mi pensamiento, pues. A mí, yo no tengo problemas con que los tengan en carriolas. Si no, oye, a ver, si yo no quiero, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, que me laman los animales. O sea, lo pongo como ejemplo. A mí no me importa tomarme el lodo, pues, pero lo pongo como ejemplo. Si a mí no me gustara que me lamban, que al menos eduquen al perro, que si al humano no le gustó, que el perro capte el no. Y no es del de, ay, es que déjalo porque te quiero. No, a ver, a mí no me gusta. Es como si yo llego y te empiezo a tocar. ¿A ti te gusta que te toque? Pues claro, va a depender del otro. Ajá, va a depender de que yo acepte y que no acepte. O sea, porque se puede enseñar al animal con comandos de no, para que él entienda como de, ok, me alejo, hasta aquí puedo. Son como acuerdos, ¿no? Que se tiene con el hacer otro los individuo. acuerdos, pues. Entonces, yo tengo ese pensamiento, pues. Y ya con lo otro, pues creo que salió un granjero, un agricultor en Estados Unidos que llega y dice, ok, tú dices que no estás matando animales por no comer vaca o borrego, lo que sea, pero yo también tengo que seguir matando a los roedores, a todo lo demás que viene y se come los vegetales. Entonces, ya digo, ay, pues ya, todo el mundo ya estás matando, pues vivo y ya. Pues obviamente es respetar, ¿no? Sí, claro. No llegar y decir, ay, voy a matar a una vaca para nada más comerme. Amaneció. Nada más porque, claro. No, pues no. Si se va a hacer ya algo, es aprovechar todo, pues. Con lo que acabas de mencionar, ¿qué protocolos se tienen para el tratamiento con los animales que tú conoces o que estudian aquí, para la investigación, para la producción y el consumo, para la relación como mascota? ¿Sí trabajan protocolos éticos para decir cómo se tienen que hacer ciertas prácticas o cómo se tiene que matar, por ejemplo, en el rastro a un animal? Que ahorita quiero que nos hables de eso. Claro. ¿Qué protocolos existen? Ok, los protocolos, cuando tú vas a matar a un animal, es que sea indoloro, que el animal no sienta, ¿ok? Entonces, por eso, desde mucho tiempo antes, y cuando se llegó este maestro del rastro, llegó y dijo, a ver, esto que me están haciendo no está bien, se van a modificar estas cosas, y se va a hacer así, para que el animal no sienta nada, nunca esté estresado, lo mínimo estresado, pues, y pues que sea bien, pues. Si ya se va a matar, hay que hacerlo bien. Si ya se va a hacer esta acción, al menos que se vaya con dignidad
unidad. No voy a llegar y lo voy a agarrar a palazos para que se muera. Pues no. Claro. Si nosotros vemos, ahí mismo tienen ambulancias. Es un remolque agarrado con una cuatrimoto, pues. Es una ambulancia. Es una ambulancia. Claro, para vacas. Para vacas, pues porque no vas a cargar 800 kilos tú solita, ¿no? Claro. Pues la suben ahí, pero lo suelen utilizar esa ambulancia para sacrificio que no se puede hacer ya dentro de las salas, porque a lo mejor llega con la pata rota. Vas a tener a la vaca, porque pues obviamente van por secciones, no vas a tener a la vaca en el sol con todo eso y con la pata rota. De hecho, dentro de los corrales tienen agua y tienen comida, se les da todo. Pues. Antes de sacrificarlos. Antes de sacrificarlos, nunca se les limita las cosas, siempre lo tienen. Entonces, todo es, a ver, tú estás aquí, vas a llegar a hacer esto, vas a estar cómodo, vas a llegar acá y no vas a sentir nada. Van a tratar de hacer eso. Entonces, si llega un animal con una pata rota, con las dos patas rotas, es como de, lo subimos rapidísimo a la ambulancia, nos lo llevamos y se termina haciendo todos esos protocolos, que los protocolos, ahorita los menciono, pero ya es dependiendo de cada animal. En vacas, lo que se suele hacer son como prensas. Prensas de metal. A tu lado derecho, a tu lado izquierdo, está así la prensa. Ingresa la vaca y tiene una parte para que ellas puedan sacar la cabeza. Sacan la cabeza, activan la prensa y si mismo ven la película de Temple Grandi, ahí mismo explican hasta ella misma, porque como no le gustaba tener contacto con las personas, ella creó una máquina similar a lo que se utiliza de prensas, para ella simular un abrazo y se controle. Entonces, lo que se suele hacer, y porque mismo decía, y porque cuando lo vio directamente, pues uno dice, no manches, la están presionando. Dice, pero a la vaca le gusta, se relaja, porque ya no se tiene que estar cuidando de las espaldas, pues. Se relajan, activan la prensa y ahí es cuando comienza a verse el protocolo. Entra a la jaula y ahora, dependiendo de qué raza sea la vaca, pero si es de las suizas, de las europeas, que son como las que conocemos, se va a generar una cruz de donde están sus cuernos a sus ojos. Okay. Y en el medio se va a utilizar una pistola que se llama de perno cautivo, que es pega y se regresa. Entonces pega en el cerebro, cae noqueada, ya no siente nada, se cuelga de una pata, porque pues obviamente tienes que estarlas moviendo por secciones. Entonces se cuelgan de una pata, se cuelgan y se terminan desangrando luego. Se hace el corte de todo tu cuello, como si fuera una carita feliz, todo. Para desangrar. Y abajo de donde se está desangrando, tiene una rejilla gigante, y ahí va a caer toda la sangre, que va a terminar almacenada para terminar haciendo harinas de sangre y cosas así. Entonces, lo que se termina haciendo, se desolla, ya no siente ya nada la vaca, ahí ya, pues ya no tiene vida, todo, y ahora sí comienzan los protocolos que se deben de seguir. Lo que hacen es ir cortando de pieza en pieza, o ir quitando la piel. Entonces, el mismo que desolla, como que libera una parte aquí de la cabeza para que se pueda quitar la piel. Pasan con el remolque porque van colgadas, las pasan y ahora sí van cortando de pieza en pieza. Pero durante toda esa parte hay veterinarios observando. La tuberculosis le pusieron tubérculo porque parecen coliflores así adentro de la piel, unos granitos así pues como coliflor. Si ya ven eso, es cuando se para la producción y todo, se quema el cuerpo y todo eso. Entonces ahora sí es cuando comienzan los controles. Se termina quitando la cabeza, patas, se termina abriendo como para hacer abriendo de la panza y se van almacenando. Bueno, primero pasan y las bañan que se bañan con desinfectantes las vacas cuando ya están colgadas, ya están todas peladas y todo eso, y luego pasan a cámara fría. Las cámaras frías huele bien bonito. Es un refrigerador gigante y se tiene, creo que era o a 3 o a -3 grados, para que así se conserva. Es la mejor conservación que puedas tener. Y ahora sí es lo que ya llegan en las mañanas, los carniceros que se vienen a surtir, ya llegan ahí, pagan, porque todavía en esa parte ya están ahora sí afuera y es cuando llega la gente, pues yo vengo a comprar nada más 3 kilos de costilla o la vaca entera, y ya traen sus camiones y se van cargando tan. Entonces ahí se acaba el proceso con las vacas. Con el que llegó a cambiar fue el de los cerdos, el de las cabras. El de las cabras, antes, las tiraban en el suelo a todas y nada más llegaban con la pistola, ta. Horrible. ¿Pero cómo que las tiraban? ¿Las amarraban o qué? Estaban así en el suelo, agarradas por personas y tan. Algo difícil de ver cuando todavía se hacía. Ahora que fue, implementó el mismo sistema que tenían con las vacas. Y se va a hacer así. Pues es que eso era inhumano, pues. Okay. O sea, todavía del que se está haciendo esas acciones, todavía no respetas al animal. Con las gallinas, ahí no se hacen gallinas, pero sé que con las gallinas se cuelgan de las patas, como que se van mareando y no sienten nada. No sé qué es lo que se dice en los libros, pues. Y pasan por agua electrificada y caen en shock. Así, instantáneo, ¿eh? Y no sienten nada. ¿Y tú sientes algo?
A ver, a la hora de ver eso, a como yo soy, pues no siento nada, pues, pero así digo, ay, ¿no habrá otra manera? Y es tú como, si tú eres veterinario y dices, a ver, ahora sí, vamos a tomar unas vidas para hacer que el trato sea más humano para ellas. Pero pues ya, digamos, 50 van a ser por experimento, pero millones y millones van a terminar ya siendo con un mejor, ¿cómo dice? Manejo. De hecho, los conejos es lo que deberían de hacer. Gracias a Dios aquí no se come tanto conejo. Y si llegan a hacer, pues ya tienen el conejo, van y lo compran y ya es. Pero el que está escrito y legal, lo agarras de las patas traseras, entonces la cabeza va a quedar, o su cuerpo va a quedar colgando y van a levantar su cabeza en vertical. Entonces tú con tu brazo o con un palo les tienes que golpear donde está la nuca. Directamente se mueren. Pero tú dices, no habrá otra manera, pero es el que está escrito, pues. Pero es porque nadie ha hecho esas investigaciones, porque aquí no se utiliza tanto el conejo, pues. Pues si hubiera más producción de conejos, yo creo que ya se implementaría un mejor manejo. Y uno como veterinario también puede decir, la Temple Grande hizo eso. Ella implementó todo el sistema de rastro como se tiene que hacer. Todo. Y ella lo hizo para las vacas, pues. Sí, pero fíjate que hay algo ahí bien interesante, que ella es autista. Ah, pues sí. Y entonces, esto que mencionabas de que con una reja para que sienta que lo abrace, sí. Y para evitar que alguien viene como amenaza desde atrás, es una percepción autista. Ellos en realidad tienen esta sensibilidad y justo desde esta sensibilidad ella plantea un proceso de acercamiento para la muerte de las vacas, pero ella sintiéndose como autista. Sí. Eso le da una percepción completamente distinta porque eso mismo sienten ellas. No toleran que alguien los abrace, no toleran que alguien se acerque, creen que todo es peligro. No les gustan. Exactamente. Y entonces, a lo mejor, consejo para los veterinarios, que sus protocolos de sacrificio, por favor que les ayuden los autistas o gente que tenga más sensibilidad. Siempre estuve de chiquito cercano a la muerte. A mí no me genera ese tipo de cosas, pero también no estoy tonto y digo, ay, eso no está chido, pues. Por ejemplo, para un caballo es esencial que tenga sus 4 patas estables. Si se rompe una pata, el caballo ya no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Sigue siendo los del más pesados llegan como 600 kilos, o un poquito más, pero digamos, un frisón, que suelen ser caballizotes, ¿no? 560, 580, dependiendo, pero sigue siendo muchísimo peso para nada más estarlo soportando en 3 patas. Y como ellos no duermen, digamos, están parados, levantan una pata, se cansan de esa pata, bajan la otra y así, pero siempre están en posición para correr. De hecho, no están hechos para que se acuesten. Si se acuestan es de que tienen cólico y les está doliendo, o de que están pariendo. De ahí en más, no deberían de estar acostados. Es insostenible hasta cierto punto. Ajá. Igual si pasara eso en la naturaleza, llegaría a la muerte en algún momento, ¿no? O sea, se rompe la pata y ya no puede correr, ya no puede realizar sus funciones. Y la gente... Y lo que vemos es matarlos antes de que la naturaleza lo haga, ¿no? Que porque ahora sí ya se vuelve esa parte. ¿Qué tanto quiero un animal para verlo en esa condición? ¿Lo voy a hacer sufrir nada más por egoísmo mío, por tenerlo? Y es cuando ya entra ahora sí el de la eutanasia, que se le llega a decir. Para ese tipo de animales, la gente pues dice, ya no sirve, ¡pah! Balazo. Pero lo suelen hacer o por no gastar, o porque ya estás en el monte y dices, o te dejo aquí morir, o ya te quito la vida. Y entonces quitan la vida. Pero el protocolo que tienen en los alamitos, para dejarlos así, pues fácil, cerca de tu nuca, tienes 2 huesos esenciales, que es el atlas y el axis. Entonces, ellos con una aguja penetran ahí, sale el líquido. Ajá, ese mero. Sale ese mero y meten anestesia. De ahí se muere completamente el caballo. Pero ante todo eso siempre utilizaron preanestesia. Silacina para que se vaya durmiendo un poquito. Y todavía más, estaba en una sala alcochonada porque pues es un animal que va a azotar. Claro, entonces, es muy pesado. Entonces lo que suelen tener, una sala grande, alcochonada, que si se levanta no hay problema y alguien lo está sosteniendo aquí con una soga de su cabeza. Entonces, ya va cayendo el animal, lo van bajando, cae, y ya cuando está en el suelo, y ya cuando hacen esa parte de la aguja en la nuca y todo eso. Ese es porque el doctor de ahí lo hace de esa manera. Pero un doctor no necesariamente tiene que ser así. Un doctor que no le importa, pues balazo. Y pues nunca sabes si metiste bien el balazo o no, y nada más quedó así tieso. Entonces, preferible hacerlo, pues de una manera humanitaria. Ya queda en ti de hacerlo. A ver, lo voy a hacer bien, pues. Claro. No lo voy a hacer para que sufra el animal. De hecho, la primera vez que fui a los alamitos nos tocó un caso bien chido. Bueno, no chido, pues, pero sí es ético. Era una yegua de unos 16 años, no me acuerdo cómo se llama, y tenía una sinusitis, problemas en la nariz, que se había roto o algo. Pero nosotros cuando llegamos y lo vimos, tenía una segunda cara en su lado derecho. Así, era espantoso. Yo creo que, pues mis manos están grandes, mido 1.80 y mis manos están grandes.
juntando mis 2 manos era el absceso que tenía. Cada día se lo tenían que estar drenando. Entonces llegaban con una navaja de bisturí, la abrían y comenzaban a drenar. Pero todo este manejo con animales que es doloroso, se mete poquita anestesia y puedes utilizar cuerdas y todo eso. Pero para manejos rápidos hay herramientas que te pueden servir, pero son dolorosas. Entonces esas herramientas están estrictamente prohibidas tenerlas por mucho tiempo. Este es un palo con una cadena, entonces agarran el labio del caballo y le giran. Así el caballo, si está todo dolor, ahí se va a quedar. Entonces actúen en menos de 20 minutos. Drenan y todo, y dicen que cuando llegó comenzaron a drenar. Agarran poquito de la pus que tenía y se manda al laboratorio para hacer este examen de cultivo, para saber qué bacterias son y a qué son fuertes y a qué no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se manda al cultivo y son resistentes a todo antibiótico. Y estaba tan escalado el caso que cuando ellos empezaron a drenar el absceso, se vino a despegar sangre y hueso en escamas, porque las bacterias empezaron a comer esa parte del hueso de la cara y los dueños no la querían sacrificar. Ya no se puede hacer nada. Antibiótico que metieras, antibiótico que pues no les iba a hacer nada. Entonces tardó un mes en que los dueños aceptaran tener el sacrificio. Y el animal con dolor. El animal con dolor, y para poderles drenar tenían que utilizar esta herramienta que les digo que es para los labios. No, es horrible. Horrible. Y es cuando tú dices, a ver, claro. Si es un animal que lo quieres mucho, en primera no tuviste que haber llegado a tenerlo en Exacto. Si tanto lo querías, ¿por qué no lo trataste con Porque tiempo? no lo trataste Y con si ya tiempo. sabes que no tiene ninguna solución al respecto, Exacto. pues déjalo que muera tranquilo. Ya déjalo. Y si lo puedes ayudar, mejor. Exacto, porque ya es egoísmo propio de tenerlo vivo. Claro. A mí se me hace, bueno, yo y Ricardo estamos aquí sufriendo con lo que nos estás contando. ¿Crees que sea parte del perfil de un veterinario el tener estómago? Y no solo estómago, sino de corazón, cerebro, todo en su lugar para poder entender de cierta manera lo que están haciendo. Pues sí necesitas todo eso, porque la verdad tenemos la línea muy delgada entre hacerlo bien y bonito a hacerlo a tasajear. Entonces, por ejemplo, si llegas a tener casos de tuberculosis en vacas y que se tengan que sacrificar las que sean, no lo vamos a hacer con pistola, no lo vamos a hacer pues a golpes, sino se va a tratar de ver de la manera pues, en sí más barata, porque pueden ser 50 ejemplares o 12 ejemplares y no sabes cuánto dinero pues tenga la persona, pues es de la mejor manera que tú lo puedes hacer para poderlo sacrificar. Muchas veces han llegado ahí al hospital de los Alamitos y el mismo doctor ha dicho, ves la situación de la persona y dices, ¿para qué le hago la maldad de cobrarle? Nos contó un caso de un señor que llegó y tenía, creo que era de quinoterapia sus caballos. Tenía 25 años el caballo, asombroso, era un percherón, sí me acuerdo, un percherón. Entonces ya llegó el caballo y tenía un cólico y llega y le dice el doctor, el dueño estaba directamente, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Y lo vio muy ansioso. O sea, el doctor le dijo, a ver, y ya luego checamos eso, pero primero vamos a ver si es quirúrgico o no. La mayoría de los casos de cólicos se alivian por medicamento. Ya los muy escalados si es quirúrgico, pero te estoy hablando del 90% por medicamento, 10% quirófano. Entonces, en sí, porque nos suelen hacer los casos clínicos, nosotros los vemos y ya vemos. Pero ese caso clínico no fue como la mayor cosa, porque directamente se sanó con antibiótico y con un poquito de analgésico y cosas así. Suelta ya por fin la impactación que tenía y el doctor directamente nada más le cobró las medicinas que se ocuparon. Las dosis, no te van a cobrar el frasco completo no, de silicina. la dosis. Pero no, te sale más caro. Ajá, te sale más caro, pero directamente pues no sé cuánto está la silicina ni nada de eso. Pero le digo, a ver, se le va a inyectar 1 miligramo y de estos son 100 pesos. Y le cobró lo que era justo, pues. Puedo llegar a decir, no, es que para cólico mínimo son 20,000 pesos. Claro. Porque es mi conocimiento. O para una cirugía de una castración, puedo llegar a decir, es mi conocimiento, yo soy anestesiólogo, yo puedo cobrar 50,000 pesos. Porque tengo el conocimiento para hacer que no se vaya a morir en anestesia. Pero igualmente sigues teniendo el riesgo de que se muera y sigue siendo inhumano para mí. Sí, sí. ¿Por qué le vas a cobrar a alguien que no sabes en qué necesidad viene, en qué problemas económicos llega a tener y tú llegas y dices, 50,000 pesos y el animal ahí sufriendo? Claro. Y es lo que dice el doctor, ok, si tú ves la necesidad y si tú ves al caballo muy mal o a tu animal muy mal, sé humano. Y muchas veces es preferible llegar y decirle a la persona las verdades de las cosas, porque si yo llego, yo veo que pues quieras o no, algunas cirugías van a salir muy caras, pero si tú dices que la señora ya se gastó 15,000 pesos entre todo y tú le dices, bueno, déjame le regalo jeringas, el medicamento y todo esto, pues no, o los mismos exámenes, pues, si yo llegara a tener pues mis máquinas para sacar los exámenes de sangre y todo eso, si yo tengo la capacidad de decir, bueno, ya luego lo termino recuperando, ¿por qué no echarle la mano a esa persona que
que no tiene esa capacidad económica. Claro. Pero es decir, ok, vamos a hacer esto y esto ya es por mí, que yo te lo estoy haciendo. Sí, que le quede claro a la persona. Ajá, porque muchas personas suelen decir, ay, es que me los está regalando porque algo hizo mal en la cirugía. Ya, o sea, además malinterpretan. Ajá, también. malinterpretan. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿les hago el paro o no? Entonces, si ya vas a hacer el paro de una vez, hazlo desde el inicio, pues. Y, pues, obviamente, como siempre dicen los profesores, tú no vas a intervenir quirúrgicamente hasta que te firme. Porque a lo mejor un caballo nada más puede ir por un problema en la pata, pero resulta que todos sus órganos están mal. Entonces, en la cirugía se te puede morir. Entonces, cuando la gente ve, pero es que me mataste a mi caballo. Yo nomás venía por la pata. Ajá, y tú pero me lo mataste. es que los pulmones estaban mal, a lo mejor no lo respiraba. Entonces, por eso siempre se firman las cosas. Ya. Y es lo que la gente debe empezar a entender. Sigue siendo una cirugía y aún así el proceso más pequeño tiene riesgo de muerte. Por supuesto. Siempre, cualquier cirugía. Ajá. Y ahí ya cae muchas veces en tu criterio ya como veterinario de decir, o lo hago de la mejor manera y evitando todo y tengo mis protocolos de sanidad y todo eso, o no los tengo. Ah, sí, está bien. ¿Cómo identificar que un caballo tiene dolor? Que me decías que se iban y se ponían en la sombra, no se echan, esas cosas. Los caballos los animales se le dice signos, porque cosas que nos síntomas muestran. Es algo que te puede decir la persona. Ok. Me duele esta parte. El animal no te va a decir, aquí me duele. No, claro. Sino con sus expresiones te lo va a decir. Ok. Necesitamos leer signos. Ajá, signos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, digamos, se suele dar, un testículo ya está duro y ya hay mucho dolor porque el intestino está ahí metido en ese anillo, en donde cae el testículo, el caballo comienza a voltear hacia ese lado del testículo. Okay. Entonces, tú desde que van saliendo, tú ya estás viendo el comportamiento del animal, qué acciones tiene. Y ahora sí es cuando le comienzas a preguntar al dueño, oye, ¿qué has visto anormal en él? Ah, dejó de comer. Al caballo no te va a decir que dejó de comer. No, pues no. Pero el que dueño está cerca, sí. Okay. Pero también es tú que debes entender, porque algunos dueños te mienten. Entonces, si te dices, no, hombre. Sí. Pero es que pasa que tú también ya debes de entender cuáles son las normalidades de los animales para saber lo malo, pues. Y ya después de ahí irte. Pero siempre es ver qué te está diciendo el caballo, tanto en las orejas, en expresiones, porque algunos caballos o algunos animales son muy expresivos. Pues es que ya depende de cómo es. Del individuo también. Ajá, porque algunos son muy corajudos y no sienten el dolor, o son muy noblezones y no sienten el dolor, o dependiendo de la raza, tú sabes que algunas razas van a sentir el dolor más que otros. Entonces, si tú dices, si este güey se está echando al suelo y tú sabes que son de los que no sienten casi dolor, es que ya va a dar un paso ya para morirse. Sí, claro. Entonces, ya es empezar, o sea, todavía de medicina debemos de aprender, también debemos de aprender a ver los signos de nuestros pacientes. Y todavía eso, pues debemos de también tener ese tacto humano de llegar con las personas y decir, a ver, llevo así, está así, está así, está así, está así, está así, está así. Te lo estoy externando para que sepas de que hay riesgos de muerte, hay riesgos de esto. Si tú, porque bien lo explico un profe, en el quirófano, cuando alguien entra en el quirófano, es 50% mío y 50% tuyo. ¿Por qué? Yo lo opero, pero tú me lo tienes que cuidar allá en tu casa, hacerle las limpiezas y todo eso. ¿Qué pasa si no haces las limpiezas? Se puede complicar mucho. Por supuesto. Entonces, es lo que es llegar y decirle a las personas, ok, así está la cosa y así lo vas a hacer. No le pongas nada más. Si no hay, o si algo pasa, me llamas directamente. O si no me quieres volver conmigo, que sepas que le tienes que llevar a un veterinario. Porque pues la gente pues se llega a confiar y pues no, a ver, los problemas que a ti te vaya a causar tu paciente por no tratarlo bien, me van a llegar a mí. Entonces, ¿qué es mejor? Decirte las cosas como son. Si te tengo que enseñar a vacunar porque te vas a ir a Acapulco, pues adelante. Te voy a tener que enseñar a vacunar. Y como niño chiquito te voy a decir, mira, ves aquí vas a vacunar, ¿sí? Hazlo, ¿sí? Y es enseñarte para que tú lo aprendas a hacer. ¿Para qué? Para evitarles el problema al dueño y al veterinario con el que van a terminar yendo. Claro. Entonces, pues está chido, pues, pero es aprender a hacer ese tipo de cosas. Sí, maravilloso. Pues es otra perspectiva. ¿Y por qué te dicen que eres más biólogo que veterinario? Los veterinarios, ¿cuál es la diferencia que ellos marcan? Bueno, al menos yo como soy, me gusta mucho la naturaleza y todo lo demás. Y más aparte en escuelas he estado que son escuelas que hay mucho biólogo ahí. Entonces, tengo la escuela de biólogo y el pensamiento de biólogo, pero también tengo el pensamiento veterinario. Al menos yo dije, a ver, así están las cosas, vamos a crear mi propio pensamiento como yo pienso. Ok, si yo veo que un maestro ya me está diciendo que es malo agarrarlos de la cola, entonces yo lo anoto acá a mi lista. Y llega acá un biólogo y me dice, ok, o sea, no se deberían de tocar los animales, ok, ya lo comienzo a fusionar. Si un profesor me dice, ok, para evitar problemas con
con los animales, pero a la hora de tocarlos, lo vas a hacer de esta manera. Entonces ya lo meto aquí. Entonces ya se combinó del veterinario que me dijo que no agarrara la cola, del biólogo que me dijo que no hay que tocarlos, y ahora un manejo que me dijo un veterinario. O a lo mejor ese manejo me lo dijo un biólogo. Yo comienzo a generar ese tipo de cosas. Y es por eso que me dicen, es que pareces biólogo. Le digo, pues sí, porque me enseñaron de biología, me enseñaron de taxonomía, y pues en aves se tiene que ver taxonomía. Entonces es como de, ¿por qué no lo voy a utilizar a mi favor? Pues si ya me dieron las herramientas hay que tomarlas. Con eso que me estás diciendo, ahora va la siguiente pregunta obligada. ¿Tú consideras entonces que con lo que me estás diciendo, Ajá. que los veterinarios, si les dieran un poco más apertura a cursos de biología, o si algún veterinario de repente se va a especializar en algún, no sé, en hurones, como decías hace rato, o en reptiles, sería bueno que se acercara a tomar cursos específicos de biología de hurones o de reptiles para enriquecer su práctica como veterinario? Yo digo que sí, debes de tener en cuenta que debes de ir con la mente abierta. Sí, claro. Si llegas a un lugar donde quieres aprender, pero vas cerrado, no vas a aprender nada. Y ahora sí es decir, ok, a lo mejor no me gustó el manejo que estos biólogos llevan, a mí me gustó el manejo que llevan de veterinaria, pero si me dijeron algo de la alimentación de los hurones, ¿por qué no lo voy a tomar? Voy a crear mi protocolo. De hecho, varios proyectos míos que me ha tocado hacer de primer semestre, segundo semestre y tercer semestre, siempre termino haciendo un protocolo ante ese tipo de cosas, porque tenía uno de caballos, manejo preventivo en caballos en enfermedades. Agarré 15 protocolos y yo creé el mío porque yo dije, así me gusta hacerlo a mí, así yo pienso que debería de ser. Y ahora sí, es ir a otros lugares, ver, ahora sí, la práctica, ver cómo es todo eso y decir, ok, esta parte de mi protocolo se va a cambiar y así voy a tratar al animal. Pero yo siento que es hacer eso, enriquecerte, porque si te cierras nada más con un protocolo, pues estás haciendo lo mismo que están haciendo los demás. Bien o no, lo estás haciendo. Yo siento que es como si fueras una borreguita, pues, que nada más vas siguiendo. Obviamente, pues no hay que experimentar de más y todo eso. Y si lo vas a hacer, va a ser con fines pues para estudiar. Okay. Y compartirlo a los demás. Porque también si tú te lo quedas y tienes el mejor protocolo del mundo y con esto puedes pues salvar muchas vidas, ¿por qué no compartirlo? Claro, o dignificar los procesos. Ajá, ¿verdad? porque pues muchas personas se los callan. Ya. Entonces pues tú dices, a ver, pero es que con eso puedes ayudar. Ajá, compártelo, claro. Porque eso que tú hiciste, esa maniobra que tú hiciste, o eso que haces con los hurones, con una enfermedad muy específica, que le metes un antibiótico y que lograste descubrir o te dijeron, eso puede salvar millones de vidas allá afuera. Así es. Y es cuando llegan y dicen, es una sola salud. Claro. Y es cuando mi mente ya dice, una sola salud para humanos, ambiente y animales, pues todos somos una sola salud. Claro. Entonces por eso tienen acá el pleito casado de que los doctores humanos no nos quieren, nos tachan. Pero si nosotros no hacemos nuestra chamba, toda tu gente se te enferma con enfermedades zoonóticas. Claro, o sea, está vinculado, ajá, está relacionado. Todos estamos vinculados y todos debemos de trabajar en lo mismo. Por eso mi mente es, a ver, ¿qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? Ahora sí yo voy a crear mi protocolo y lo voy a seguir como yo quiera. Y lo voy a externar a alguien más. Pero además los doctores de humanos solo se especializan en una especie, ¿no? Y ustedes son es lo que muchísimas. Dicen, pero pues, o sea, quieras o no, termina siendo una chambota, pues. No por algo no dejan de estudiar sus 8 años más su especialización. Sí, sí, sí. Pero sí es lo que tratan de hacer ya ahorita mismo en veterinaria. Es no seas todólogo. Porque a lo mejor yo puedo tener un piscamiento de acá, un cachito de acá, un cachito de acá, un cachito. No, ¿por qué? A lo mejor si tú no eres neurólogo y vas a hacer una operación de cerebro, entonces pues es que aquí en el libro dice, no, pues no, llévalo con un especialista, pues. Si tú ves un problema dermatológico y no sabes cómo tratarlo, porque también se vale, pues. Son muchísimas enfermedades y no sabes. Pero dices, llegas y dices con toda la sinceridad, oiga, yo no puedo, te puedo referir con un especialista. Si quieres, podemos continuar el caso conmigo y con el especialista, pero así está la cosa. No, yo no me voy a aventar la chamba y yo no me voy a inventar cosas. A lo mejor sí digo, ok, ya me llegó este problema de dermatología, vamos a leer, a investigar todo esto, y así ya aprendiste esa enfermedad, pues. Pero pues, es como dice, ese ya pensamiento pues de salud, de decir, si yo no puedo con este animal, si se excede de mis conocimientos, vamos a enviarlo con alguien que sepa todo más que yo. Y decirle a las personas, con toda la sinceridad, señora o señor, yo no puedo, se lo puedo continuar si quiere, pero vamos a tener que llamar a especialistas. Eso es lo que está haciendo de negocio, digamos, de veterinarios que nada más se dedican a ecos, porque son muy buenos para ecos y tienen sus equipos carísimos. Entonces tú los llamas, te cobran la consulta y ya te dan directamente todo lo que sabe del eco. No significa que el veterinario que está ahí no sepa hacer ecos, pero si ese ya es especialista y todo su tiempo está comiendo, respirando y desayunando ecos, pues mándalo con un especialista
especialista, porque a lo mejor él ya tiene el ojo tan entrenado para ver algo así milimétrico que a lo mejor tú no sabes, porque no tienes toda la práctica que ellos llevan. Pues Ángel, muy buena la plática, mucho, todavía va a faltar más, ya luego platicamos otra vez. Mantenerse abierto, generar tus propias interpretaciones y tus propios protocolos vinculando otros conocimientos, no solamente la parte médica veterinaria, abrirte al diálogo también con conocimientos de las ciencias biológicas y abrirte todavía a otras formas de interpretación de la realidad para hacer más digna y más ética la manera de estar relacionándonos con esos animales, ya sea para comérnoslos, ya sea para tenerlos de mascotas o para lo que necesitemos relacionarnos con ellos. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias por invitarme. Agradecemos la música original que León Plaza generó para este espacio. Y además no olviden enviarnos sus comentarios al correo electrónico de biofrecuencias, biofrecuencias1@gmail.com. No olviden seguirnos en YouTube y Spotify como Biofrecuencias. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica.